Saludos, señores, aquí en Sobre los Hechos. Miren, es difícil bregar con el pueblo haitiano. Los haitianos ahora se les ocurrió abrir otra zanja cerca de la toma de agua de la Vigía, de donde, el agua ahí es común todavía, cerca de la toma de la Vigía. Entonces ellos, como la zanja de abajo de la de Juana Méndez, no le llega agua porque el gobierno dominicano hizo una toma, rehabilitó una toma de agua más arriba. Y bueno, pues ellos ahora están abriendo otra zanja cerca de la Vigía, que no es gobierno ni es nada, es un grupo de tigres. Pero bueno, lo están haciendo. Entonces, tener un vecino como Haití es difícil. Eso es tan difícil como Estados Unidos tener un vecino como México. Que México debería ser más rico que Estados Unidos. Pero la corrupción, la política que aplican del tercer mundo hace que México sea más pobre 10 veces o 100 veces que Estados Unidos. Pues eso mismo tenemos con Haití. Que Haití debería ser un país no rico, pero sí un país, qué sé yo, con un buen nivel de vida, y no lo es, porque no hay gobiernos, ni ahora ni antes. Y eso ha llevado a que cada quien haga lo que le dé la gana. Y eso lo vemos ahora. En algún momento eso va a originar un conflicto armado entre Haití y la República Dominicana. Porque yo creo que lo último que van a hacer los haitianos es, de alguna manera, agredir a los soldados dominicanos para que le lancen tiros, para que tengan que matar a alguien e internacionalizar el conflicto. Porque ellos están buscando el conflicto. Y lo están buscando de tal manera que algunas veces provocan al gobierno dominicano, provocan a los militares, y los militares no responden. Bueno, porque ¿a quién le van a responder? A un grupo de elementos desarrapados. Si matan uno se arma un lío. Pero por ahí anda la cosa. Miren, como hablamos de un país del tercer mundo, vamos a ver esto. El expresidente Leonel Fernández va ahora a hacer una semanal, los lunes. Oigan bien, se va a llamar esa La Voz del Pueblo. Y será en un hotel de la capital a las 11 de la mañana. O sea, primero que la semanal del presidente Luis Abinader. Esta será la LF semanal y la de Luis Abinader, LA semanal. Bueno, y usted dirá, ¿pero por qué Leonel Fernández hace eso? Bueno, Leonel Fernández es un maestro de la comunicación de masas y él sabe cómo manejar. ¿Qué es lo que él va a hacer? A hacer un desayuno todos los lunes. Va a llevar a los medios de comunicación, que es un desayuno, van a comer. Y él va a decir todo lo que quiera. Y yo no lo veo mal, porque es una estrategia. El mismo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo probablemente no tengan los recursos, aunque ya se le dieron el dinero. Pero yo creo que la oposición no está por gastar dinero. Pero de eso vamos a hablar en un rato. Lo que es la semanal de Leonel Fernández, yo lo veo bien dentro de la estrategia de Leonel Fernández. Es decir, írsele adelante a Luis Abinader en la información del día. Entonces va a tener que poner a Luis Abinader a responderle lo que él dijo en la mañana. Y ojalá que el presidente no caiga en ese gancho. Porque si un presidente candidato viene a responderle a un expresidente candidato, baja.
Y hay que ver cómo Luis Abinader, va a manejar esto, porque el presidente lleva una agenda, lleva un tema semanal. Y lo tiene que tratar, porque es la proyección de su gobierno. Es una rueda de prensa gubernamental, no es de proselitismo. La de Leonel sí va a ser de proselitismo, pero la de Luis no. Entonces, si Luis Abinader cae en el gancho de contestarle a Leonel Fernández, bueno, ahí muere él. Ojalá que eso no pase. Pero lo cierto es que que Leonel Fernández va a hacer una semanal. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo digo del dinero porque yo veo que la oposición, a diferencia de otras campañas, no está haciendo grandes marchas, grandes concentraciones. Se está quedando en recorridos como los hace semanalmente Abel Martínez, el mismo Leonel Fernández. Andan haciendo caravanas, pero no marchas multitudinarias. Y eso finalmente le va a perjudicar a la oposición. ¿Por qué? Porque aquí hay una costumbre de hacer demostraciones masivas, aunque al final no se consigan esos votos de 1 millón, 2 millones. Pero eso le luce a los partidos pequeños, no hacer grandes concentraciones porque no tienen dinero. Pero el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, el PRM, bueno, vamos a ver qué pasa. Y finalmente, eso es así, finalmente el presidente de la Junta Central Electoral le respondió a los partidos políticos que fueron a la OEA a hablar de el supuesto fraude electoral de las elecciones municipales, que fueron allá y que el presidente de la OEA no los recibió. Una denuncia, yo diría, muy fuerte, decir que hubo fraude, que hubo compra de votos, que hubo de todo, Y yo creo que más bien esa visita se hizo para ganar espacio, no para demostrar nada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no se llevó ninguna prueba. Ante la Junta Electoral no se ha llevado ninguna prueba. Entonces, internacionalizar este tema de las elecciones, dañar la imagen del país, dañar la imagen del proceso, dañar la imagen de la Junta, que ellos acusan que no intervino, eso no hace bien, porque ¿y si la oposición pierde de nuevo? ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver a la OEA? ¿Van a ir a la ONU? No pueden hacer eso porque yo quiero saber en qué momento de las elecciones dominicanas del 65 para acá no se habla de compra de cédulas, de fraudes electorales. Mucha gente de la juventud de ahora no recuerda el 66, pero el más grande fraude que se ha hecho en este país después del golpe de Estado a Juan Bosch fue en el 66 y de la Guerra de Abril, donde Balaguer le ganó a Bosch y Bosch tenía mayoría de votos. Yo siendo un muchacho, vivía frente a un colegio electoral que anterior fue un comando de la guerra. Y a los muchos meses, sacaron cajas llenas de votos blancos que nadie contó. Oigan bien, que nadie contó en el 66. Y ganó Balaguer. ¿Por qué ganó Balaguer? Porque lo pusieron los norteamericanos. Y luego Balaguer tenía un colchón de votos que había heredado de Trujillo. Y él fue presidente de Trujillo. Y él ganaba. Al colchón que él tenía fijo le agregaba otro. Y hasta el 78 él ganó. Y él perdió en el 78 y aún así lo querían poner a ganar. Gente que anda ahí todavía.
gente que anda ahí. Y le quitaron el Senado para poder acceder. Antonio Guzmán tuvo que entregar el Senado. O si no, no lo iban a dejar. Entonces, las historias de fraudes electorales en este país son tantas que ya hacer otra más en medio de lo que ha pasado, que, bueno, comprar cédulas. Pero la gente la vende. Y ahora, la gente vende una cédula y tiene otra y va y vota. Va y vota. Digo, yo no justifico eso y el sistema al final termina dañado, el sistema. Por el amañamiento y la corruptela, pero eso lo ponen todos los partidos políticos, todos. Ahora el que se queja regularmente es el que está abajo, pero el que está abajo y ha estado arriba lo hace. Pero y Balaguer, ¿por qué Hipólito fue y amarró la chiva con Balaguer? ¿Por qué? Porque el PLD con Danilo a la cabeza andaba en eso. Y Balaguer entonces apoyó a Hipólito Mejía y no apoyó a Danilo Medina. Si no, averigüen, lean, dejen de ver muñequitos, dejen de ver Instagram, busquen los libros y verán que fue así. Miren, tenemos una invitada que ojalá llegue a la diputación, porque es una persona honorable, dentro de muchos honorables. Y ella también es honorable y una persona muy respetada, académica, abogada, defensora de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, y va a ser candidata por el partido Patria para Todos, en la circunscripción número 1, Distrito Nacional, la doctora Dora Eusebio, una académica de toda la vida. Bienvenida al programa, doctora. Saludos, Marino. Encantada de estar aquí. Usted había hecho política partidaria antes, ha sido candidata electoral. Sí, me salieron los dientes en la política, en la universidad, con los grupos estudiantiles, también con los grupos barriales, y recuerdo que participaba en los comités de amas de casa siendo una muchachita y me ponía un pañuelo para aparentar más vieja. Los famosos comités de ama de casa. Participé en la Unión de Mujeres Dominicanas también y en la Unión Patriótica. En el 1978, entonces, la UPA concurrió a las elecciones de entonces y yo participé como candidata a diputada. ¿Sí? Realmente tengo una larga data de vida política. Luego yo en el 2010 regresé, pero solamente duré unos 5 años, unos 3 o 4 años. Y regresé recientemente. Yo soy co-coordinadora del Movimiento Político Redes. Ese Movimiento Político Redes está cursando un proceso de unidad con el Partido Patria para Todos y Todas, que es el partido por el cual voy como candidata a la circunscripción número 1 y del que es presidente Fulgencio Severino, que es candidato presidencial. La candidata vicepresidencial es la compañera Francisca Peguero y la candidata a la senaduría del Distrito Nacional es Marixa Méndez. Excelente, pero bueno, vamos a tener tiempo de hablar de todo aquí, no se preocupe. Qué bueno. Pero sí, me gustaría seguir con el tema de sus inicios como... usted fue también clubista. Sí. Dirigente de UER o de UNER, porque usted viene de por ahí. Yo fui dirigente de nivel medio de Fragua UNER, sí, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en aquellos tiempos en que
La lucha política Era era del medio millón. sí, una actividad de toda la juventud. Sí. Y fui dirigente media de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y también de clubes juveniles. Ya. En Sancho Sama participábamos en un club que se llamaba Alfredo Smith. Sí. Bueno, y ahora mismo el movimiento Redes es un movimiento reciente o se funda para ir a elecciones también. No, es un movimiento no tan reciente, tiene alrededor de 3 años de existencia. Está formado por un grupo de hombres y mujeres con mucha capacidad. O sea, la mayoría somos profesores universitarios. En él está Faustino Collado, Manuel Almonte, está Beato, está la compañera Mayra Herrá y así por el estilo. O sea, como el gran aporte que le puede hacer Redes a Patria para Todos y al país es fundamentalmente en el orden programático, en el orden de la creación, de la investigación, de las ideas, y creo que lo estamos haciendo. ¿Cómo han cambiado las cosas de los años 70 hasta ahora, políticamente? ¿Cómo usted ve eso? Usted es una luchadora democrática, ¿no? En los años 70, a nivel internacional había toda una intención de gesta libertaria. O sea, la juventud en Estados Unidos, la juventud en Europa, en América Latina, el mensaje que dejó el Che Guevara, la revolución cubana, Camilo en América también. Entonces era una situación muy distinta a la que vivimos hoy. Y en aquel tiempo luchábamos por las libertades públicas. Recuérdate que es cuando llega el PRD al gobierno que se suprimen las leyes anticomunistas y que la gente puede salir del país y que comienza un renacer libertario. Pero durante lo que se pensó que iba a ser un camino diferente en los gobiernos de Balaguer, fueron una dictadura total. O sea, nosotros vivíamos reprimidos. A mí me cogieron presa varias veces, en los minas, en mítines, micromítines, en la universidad también. Mi hermana que está por aquí conmigo, que era del FEFLA y yo era de Fragua. O sea, uno era del MPD y otro de la línea roja. Explíqueme. Así mismo vivíamos discutiendo en la casa. Me imagino. Bueno, pero sobrevivieron las dos. Sobrevivimos, pero a la vez también nos hermanábamos porque participábamos en muchas luchas conjuntas. Por ejemplo, en los comités de ama de casa ella estaba y yo también. Sí. En aquel entonces, con el paso del tiempo, yo descubrí cuántos jóvenes pertenecían a la izquierda y estaban en el mismo camino. Vecinos que me encontré por la universidad cuando vivía por ahí. Sí, pero yo también era, y tanta gente pero no lo hacían públicamente como nosotros, que salíamos a movilizarnos en esa UAS y éramos como los protagonistas de una lucha y todos los otros se ponían a vernos. O sea que no era extraño que al momento de determinada situación cayéramos presos y presas. Bueno, y cómo usted, ahora mismo que usted ya está como candidata en un partido dentro del sistema, ¿cómo usted ve eso ahora? Muy diferente a esa época. Sí, lo veo diferente porque en América Latina han ocurrido acontecimientos que permiten anhelar para la República Dominicana un tránsito político diferente al que vivimos hoy. En América Latina han habido muchos cambios, muchos gobiernos opuestos
al saqueo de las riquezas por parte de las empresas extranjeras. En América Latina se está luchando por la defensa de los derechos de los indígenas y o sea, tenemos gobiernos como el de México, tenemos gobiernos como el de Venezuela, gobiernos como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Bolivia, como otros más. Es decir, que no es la situación del pasado. Entre nosotros hay un sentimiento más conservador de parte de la gente, cuestión que nosotros nos proponemos modificar, cambiar, transformar. Y es ahí donde hay que comenzar, trabajando directamente con la gente. Entonces, el Partido Patria para Todos y Todas se propone participar en estas elecciones, pero con dos principios fundamentales. Uno de ellos es participar de manera independiente de los partidos tradicionales. Hay algunos grupos de izquierda que han hecho alianzas para apoyar a X candidato a la presidencia, pero ese no es la línea de Patria para Todos. Perdón, ustedes no temen perder la franquicia. Bueno, estamos trabajando para eso, para no perderla. Y es un trabajo incansable de todo el día. No la queremos perder, pero si la perdemos, la salimos a buscar de nuevo, porque eso es cuestión de trabajo. No le tememos a eso, a pesar de que estamos trabajando para que eso no suceda. Y yo pienso que podemos triunfar en ese sentido. Entonces, ese es lo que le preocupa a muchos partidos, el que perder la franquicia o el conseguir uno que otro empleo, colocar, pero en el fondo nada pasa. ¿Cuántos años no tienen algunos partidos haciendo alianzas con los grandes partidos del sistema político y no observamos que se produce un crecimiento dentro de ellos y la posibilidad de que sean ellos los que ocupen entonces el gobierno posteriormente? Entonces, además, eso no es la única razón que nos preocupa, sino que políticamente hay muchas diferencias entre nosotros y entre esos partidos del sistema. La mayoría de la gente del dominicano se queja de que hay corrupción, de que los legisladores no cumplen con el trabajo para el que fueron elegidos y elegidas, y está muy consciente de lo que ocurre en el país. Ahora bien, tú me dirás, pero votan por ellos. Sí, porque entre nosotros está imperando el sistema clientelar. La gente está negociando su voto. Sí. Determinados sectores de la población están negociando su voto, han perdido las esperanzas en un proyecto colectivo, solidario, soberanista, como el que estamos planteando nosotros, y deciden resolver directamente ellos su problema, negociarlo. Pero ¿en qué termina la cosa? La cosa termina en un sueldito, en una pequeña ayudita, y tampoco resuelve el problema en la familia. El pueblo dominicano tiene que implicarse en la construcción de una organización política, de un partido político que los represente, que represente los intereses de él mismo, y deje de votar por partidos que saben que no le van a corresponder. El presidente Abinader decía en estos días frente a los empresarios, este es un gobierno proempresarial. Oye, ¿y dónde está la clase media que es mayoritaria? ¿Y dónde están los campesinos? ¿Dónde están los trabajadores? Este es un gobierno proempresarial. Ah, qué bueno, porque usted es empresario. Pero nosotros no necesitamos ni proponemos un gobierno pro un sector de la población, sino un gobierno que gobierne para todos y para todas. Pero mire, qué interesante eso de las aspiraciones.
y de su discurso. Vamos a dejar para el próximo bloque lo siguiente. Si ahora o desde hace mucho, desde el 78, los grupos, no vamos a decir los grupos de izquierda, los grupos más progresistas han tenido la oportunidad de optar por llegar al poder mediante la vía electoral. Nunca se han unificado, nunca. Y ahora el tiempo ha cambiado y ha avanzado más, hay más democracia y siguen los grupos sin unirse. Eso vamos a hablarlo luego de la pausa.